Marcos Carini, bueno, se viene uno de los últimos conversatorios de los que se han programado para este año 2020. Efectivamente, es el sexto conversatorio. Vamos a estar hablando nuevamente de salud mental y adicciones, del modelo de salud mental comunitaria, de momentos históricos y de configuración, son momentos de cambio. Nos visita Alicia Stolkiner, es un placer, es un honor, tiene una trayectoria académica enorme, hoy es responsable de buena parte de la Universidad de Lanús, está con la Universidad, con la UBA. A mi entender está entre las principales referentes latinoamericanas en materia de salud mental y adicciones, y por supuesto también en Argentina. Hemos hablado mucho de una ley de salud mental. La ley de salud mental es una redacción y se la interpreta como tal, como si fuera una especie de invento que se construye en los parlamentos argentinos. Creo que es una ley muy bien redactada, pero además tiene una historia muy vasta, una historia europea que después se empieza a replicar en Latinoamérica con compromisos argentinos firmados por los estados argentinos desde 1990 en adelante, refrendados nuevamente, hasta que es sancionada la ley en 2010. Se habla mucho de la ley, se la cuestiona por un lado, se la avala por muchos otros lugares, pero la realidad es que esta ley es reactiva a antiguos modelos de abordaje de la salud mental. Básicamente a los primeros modelos, aquellos manicomiales, donde se transgredieron, donde se violaron derechos humanos, y por ende la reacción construida históricamente, me refiero, esto no nace en 2010, es de un modelo de restitución de derechos. Se habla de salud mental comunitaria, es toda una red, es todo un modelo de abordaje en países enteros, con lo cual implica contar con todos los recursos que se cuentan ahora, con el Hospital General que debe internar y que puede internar, cuestión que se dice que no, puede internar, y puede internar inclusive compulsivamente. Deben construirse dispositivos alternativos, dentro de los cuales nosotros tenemos en Pergamino un centro de adicciones de día adecuado perfectamente a la ley. Es un centro de día comunitario para la atención de las adicciones. Vamos a hacer un recorrido histórico, cómo llegamos hasta acá y por qué seguimos promoviendo este modelo como alternativa a aquellos anteriores históricos que te mencionaba. Realmente recomendable, no tiene desperdicio por su capacidad académica, pero además por su capacidad de expresar con simpleza cuestiones complejas e históricas. En estos conversatorios y en esta nueva modalidad, siempre la gente que está conectándose desde todo el país, incluso de países limítrofes. Hay una readecuación de conceptos y de parte profesional, pero en cuanto a las estructuras, en general, de toda la gente que se conecta, ¿cómo lo ves? A ver si entendí la pregunta. Pergamino está adaptado. Sí. ¿El resto de las comunidades están adaptadas? Sí, a ver. Argentina, bueno, Latinoamérica en general ha hecho un giro, ha firmado en Panamá en 1990 un compromiso de todos los estados de readecuar estos modelos. Con lo cual hay una coincidencia mayoritaria de todas las disciplinas, o de la gran mayoría de las disciplinas, de la gran mayoría de las corporaciones profesionales, de las prácticas profesionales. Una de las cuestiones que se promueve en el modelo de salud comunitaria es la participación interdisciplinaria, es decir, todas las disciplinas deben aportar. Cuestión que en la práctica no es tan sencillo, no es, nos reunimos profesionales y nos ponemos de acuerdo, no es tan sencillo, hay que construir esa interdisciplina. Con lo cual, en líneas generales sí. ¿Qué sucede? Todo cambio implica resistencias. Hay muchas corporaciones, a mi entender muchas centralizadas en Cava, que ven afectados sus intereses. A ver, si hablamos de que el manicomio en tanto tal, es decir, monovalente en tanto tal, debe readecuarse, no desaparecer, readecuarse a dispositivos más volcados a la comunidad, con mucho más derechos, hablamos de que hay una parte de los antiguos modelos que aún deben readecuarse, que deben reacomodar. Entonces hay resistencias. Resistencias que muchas veces los medios, y últimamente los medios, han tomado como estandarte.
Los medios de comunicación nacionales, y hago énfasis en esto porque no son los medios ni locales ni del interior quienes están reproduciéndolo, sino medios nacionales, toman casos esporádicos y los generalizan. Por ejemplo, una persona con antecedentes psiquiátricos tiene un altercado con un policía y ambos pierden la vida. Pues entonces la lectura que se hace de algunos medios es que la ley, como si hubiera nacido en la ley, permite o impide las internaciones, lo cual no es cierto. Las internaciones son posibles, las internaciones compulsivas son posibles, y lo generaliza como si la sociedad estuviese expuesto al peligro de la locura. Estamos atrasando 100 años, porque sabemos que la locura no es peligrosa desde hace muchísimo tiempo. Digo, de la cantidad de crímenes y atrocidades que suceden en la vida diaria y cada día, 1, 2, puede llegar a tener algún antecedente de patología psiquiátrica previa. Algunos medios han generalizado esto y algunas corporaciones, utilizando esta resistencia a cambio, también lo han hecho. Entonces se genera una especie de falsa controversia, porque donde el 90% de la comunidad en nuestro país, en Latinoamérica, me parece que hay más adhesión aún a este modelo comunitario, el 90% adhiere, impulsa y defiende este modelo, hay un porcentaje minoritario que lo resiste atacando una ley, desconociendo la historia. Marcos, vamos a recordar entonces la fecha del conversatorio y las maneras para poder participar. Van a ver en el flyer 1550-2200, 423-600, al teléfono lo pueden hacer por vía WhatsApp. Van a ver en las redes de Gali, sobre todo en las de Facebook e Instagram, un formulario para poder inscribirse. La plataforma es la plataforma Zoom. Bueno, nos ha pasado a las últimas conferencias que se ha saturado, con lo cual retransmitimos en Facebook. Y para hacerlo interactivo, los profesionales de la Dirección de Ediciones de Gali van a estar transmitiendo las preguntas que surjan en los Facebook al interior de Zoom para poder interactuar con Alicia.